Entonces, el embarazo ectópico es la implantación del blastocisto fuera de la cavidad endometrial uterina. Cualquier localización fuera de la cavidad uterina se trata de un embarazo ectópico. Esto ocurre hasta en el 2% de todos los embarazos. En México se reporta una incidencia hasta el 0.5%. La mayor incidencia ocurre en edades arriba de los 35 años. Tiene una mortalidad importante del 10%. Comentábamos que era la principal causa de mortalidad materna en primer trimestre. Y se ve sospechar, es el diagnóstico hasta en el 18% de las mujeres que acuden a urgencias con sangrado transvaginal o con dolor pélvico en el primer trimestre. Entonces es bastante importante tener siempre en mente la posibilidad de que se trate de un embarazo ectópico, sobre todo por la urgencia y sobre todo por la letalidad de la patología. A lo largo de los años la incidencia del embarazo ectópico ha ido incrementando, pero afortunadamente su mortalidad ha ido disminuyendo. Ha ido incrementado por muchísimas razones, ha ido disminuyendo porque generalmente ya tenemos mejores métodos diagnósticos que nos permiten llegar al diagnóstico de embarazo ectópico en momentos más tempranos del embarazo, es decir, antes de que lleguen a romperse. La mortalidad es 0.5 muertes por cada 1000 embarazos, representa el 6% de las muertes maternas en Estados Unidos y es la principal causa de mortalidad en el primer trimestre de embarazo. La localización, ¿cuál es la localización principal? En el ámpula o en la ampolla, hasta en el 80% de los casos. La localización, de manera muy general, del embarazo ectópico es a nivel de la trompa. De la trompa, específicamente el segmento del ámpula. Pero podemos tener otro tipo de localizaciones, por ejemplo, a nivel del istmo, a nivel de la porción intersticial o incluso en las fimbrias, hacia las fimbrias. Y otras localizaciones rarísimas, por ejemplo, a nivel de ovario, a nivel de miometrio o en la cicatriz de la cesárea previa, en el cérvix, en el abdomen, en hígado, vaso o en retroperitoneo. Son localizaciones que se han reportado, pero son obviamente rarísimas. Entonces, lo importante es que sepan que en la porción ampular de la trompa es la principal localización de un embarazo ectópico. Hasta en un 70%. El embarazo ectópico, como factores de riesgo, es multifactorial. Hasta la mitad de las mujeres con diagnóstico de embarazo ectópico no vamos a reconocer algún factor de riesgo. Esto también es importante. Nosotros esperaremos que en la consulta o en el servicio de urgencias fuera muy obvio el diagnóstico de embarazo ectópico, pero desafortunadamente no siempre es así. ¿En qué mujeres podemos suponer un riesgo alto? Mujeres que han tenido embarazo ectópico anteriormente. Si tuviste un embarazo ectópico, la posibilidad es del 10% de recurrencia. Si tuviste 2 embarazos ectópicos, la posibilidad es del 25% de recurrencia. El antecedente de alguna cirugía a nivel tubaria, ya sea una recanalización o ya sea una misma oclusión tubárica bilateral, puede incrementar una oclusión tubárica bilateral, ya creemos que es un método definitivo, pero en caso de que ocurriera embarazo, seguramente se va a tratar de un embarazo ectópico. El diagnóstico de infertilidad, infecciones genitales previas, el antecedente de salpingitis, el antecedente de clamidia, el antecedente de neisseria, incrementan el riesgo. Múltiples compañeros o inicio de vida sexual antes de los 18 años, esto va en relación con las infecciones. El antecedente de cirugía pélvica abdominal, mujeres mayores de 35 años, el que haya logrado el embarazo con fertilización in vitro y transferencia de embriones, o tabaquismo. Todos son factores de riesgo. Entonces, incluso, esta es una de las razones por las cuales el embarazo ectópico, en teoría, ha ido incrementando poco a poco a lo largo de los años. La fertilización in vitro, sobre todo si no se realiza de manera adecuada o con técnicas adecuadas, puede ocurrir que, a pesar de que el embrión se transfiere directamente en la cavidad uterina, este embrión puede no implantarse, migrar a través de las trompas e implantarse en un abdomen o implantarse finalmente en las trompas. Entonces, puede ocurrir esto en la fertilización in vitro. Las manifestaciones clínicas ante un embarazo ectópico roto, la mujer va a tener datos de choque, datos de abdomen agudo y dolor a movilización cervical. En el caso de un embarazo ectópico no roto, la principal manifestación va a ser el dolor abdominal hasta en el 99% de las mujeres, amenorrea en un 74% y sangrado vaginal en un 56%. Entonces, si encontramos una mujer que acude a urgencias con dolor abdominal, amenorrea y sangrado vaginal, la posibilidad diagnóstica siempre va a ser ectópico y eso es lo que tendremos que descartar.
Esta es la tríada que se conoce: dolor abdominal, amenorrea y sangrado vaginal. Dependiendo de la localización del embarazo ectópico, la ruptura ocurre a diferentes semanas de gestación. Si se trata de una porción ísmica, donde la porción ísmica es mucho más estrecha, la ruptura del embarazo va a ocurrir de manera temprana entre las 6 y las 8 semanas. Si se trata de un embarazo ampular, en promedio esta ruptura va a ocurrir a las 8 o 12 semanas, porque la porción ampular permite mayor distensión de la trompa. Y pérdidas más tardías a nivel intersticial, entre las 12 y las 16 semanas, precisamente porque también esta porción de la trompa permite mucho más distensión antes de que se rompa. Entonces, la gran mayoría se diagnostican a las 7 o a las 8 semanas. La clínica que podemos encontrar es a la exploración abdominal o al tacto vaginal, una masa palpable, una mujer con amenorrea, dolor pélvico y sangrado transvaginal. La fracción de gonotropina, la fracción beta de la gonotropina coriónica humana va a ser parte esencial de nuestro diagnóstico para determinar que se trata de un embarazo ectópico. Ya hablamos de que valores arriba de 2000 o arriba de 2500 ya tendríamos que ver el saco gestacional. Lo difícil diagnóstico es cuando se trata de una mujer con un embarazo temprano, con valores entre 1500 y 2000, donde esta zona discriminatoria no forzosamente tendríamos que encontrar el embarazo intrauterino. En el ultrasonido va a tener una sensibilidad del 73 al 93%, y hasta en el 31% de los casos el ultrasonido, el diagnóstico por el ultrasonido inicial va a ser incierto. Es decir, no siempre que hagamos el ultrasonido inmediatamente vamos a tener la conclusión de que se trata de un embarazo ectópico. No siempre son hallazgos tan concluyentes. Obviamente lo más fácil sería ver la presencia del embrión con actividad cardíaca por fuera del útero y ahí ya concluyes que se trata de un embarazo ectópico. Pero no siempre, de hecho rara vez es lo que ocurre. Normalmente solo alcanzas a ver ausencia de saco gestacional intrauterino, acompañado de una prueba de embarazo positiva, la presencia de líquido libre, la presencia de una masa anexial, que no necesariamente tiene que ser un embrión con actividad cardíaca, eso ya sería como muy obvio. Este generalmente es un hallazgo infrecuente y sobre todo tardío. Generalmente ya hacia las 7, 8 semanas, cuando por ultrasonido podemos ver una masa anexial con presencia de un embrión. Entonces es muy importante combinar ambos métodos de detección, el ultrasonido con la fracción beta de gonotropina. Las opciones de tratamiento: el embarazo ectópico se puede tratar de manera médica y de manera quirúrgica. El manejo médico es algo que con los años se ha ido diseminando más, o actualmente se considera como primera opción mientras sea candidata la mujer a este manejo médico. Hasta el 35% son candidatas. No todas las mujeres con embarazo ectópico se les va a poder ofrecer un manejo médico, y la tasa de éxito es hasta el 90%. El manejo quirúrgico, hay diversas modalidades para el manejo quirúrgico. Puede ser una cirugía abierta, una cirugía de mínima invasión con laparoscopía, y esto en relación al abordaje y en relación a lo que se hace en la trompa. Se puede hacer una salpingectomía, es decir, quitar la trompa, o se puede hacer una salpingostomía, es decir, hacer una incisión sobre la trompa y evacuar el embarazo ectópico. Obviamente, cada una de estas modalidades, tanto de abordaje como de manejo definitivo, van a depender de las características específicas de cada mujer. El manejo médico se hace con metotrexate. El metotrexate es un antagonista del ácido fólico. La dosis que se da normalmente es de 50 miligramos por metro cuadrado o 1 miligramo por kilo. Cuando damos tratamiento con metotrexate en esquemas de dosis múltiples, se tiene que dar rescate con ácido folínico. Y este medicamento, precisamente por este mecanismo de acción, puede tener diferentes efectos adversos: estomatitis, conjuntivitis, elevación de enzimas hepáticas, mielosupresión y reacciones anafilácticas. Por todo esto es que debemos de ser muy precisos en qué pacientes sí podemos utilizar el metotrexate como manejo médico del embarazo ectópico y en quienes definitivamente no consideraríamos esta opción. Entonces, las candidatas para manejo médico son aquellas mujeres que tengan un embarazo ectópico no roto. Obviamente, estables hemodinámicamente. Si hay datos de choque, si hay datos de abdomen agudo, el manejo forzosamente tendrá que ser en quirófano para detener la hemorragia. Obviamente, mujeres que acepten un seguimiento posterior al tratamiento. En el caso de un embarazo ectópico que se trata mediante cirugía, no es como tal necesario un seguimiento post-tratamiento, pero en el caso de un manejo médico,
tenemos que ir evaluando cómo va disminuyendo progresivamente la fracción beta-gonotropina. Entonces, si la mujer no va a querer acudir o le va a ser imposible acudir por el motivo que sea a seguimientos semanales hasta que la gonotropina esté negativa, no vamos a optar por el manejo médico. Y de manera ideal, la concentración de gonotropina debe ser menor de 5000, el tamaño de la masa anexial debe ser menor de 3.5 centímetros y no debe haber frecuencia cardíaca fetal. ¿Sí? El manejo médico, se puede hospitalizar a la paciente si va a ser un esquema de dosis múltiples y si la paciente está estable, se puede intentar de manera ambulatoria. Estas tres últimas consideraciones son más bien contraindicaciones, o bueno, en caso que encontraras una concentración arriba de 5000 o un tamaño arriba de 3.5 o presencia cardíaca fetal, son contraindicaciones relativas para el manejo médico. En caso de que encontraras esto que comento, la posibilidad de falla es mucho mayor. Entonces, idealmente, no vas a considerar esa opción de tratamiento por la posibilidad de falla si no tiene estas características. ¿Sí me expliqué? Okay. Contraindicaciones absolutas para el tratamiento con metotrexate: mujeres con inmunodeficiencia, mujeres con alguna alteración sanguínea, la ósea, leucopenia, trombocitopenia o anemia, precisamente por el efecto que va a ocasionar el metotrexate. Sensibilidad previa conocida al metotrexate, una enfermedad pulmonar activa, úlcera péptica, insuficiencia hepática, insuficiencia renal o alcoholismo. Todas esas son contraindicaciones para iniciar un tratamiento con metotrexate. Les comentaba que estas son contraindicaciones relativas porque el fracaso en el tratamiento es mayor. Pueden utilizarse esquemas de dosis única o esquemas de dosis múltiple. Si ese esquema de dosis múltiple se alterna con ácido folínico y en este sí se hospitaliza a la mujer. Hasta el 20% de las mujeres que utilizan dosis única van a requerir una dosis adicional, menos del 1% requieren más de 2 dosis. Entonces, actualmente se puede considerar como primera opción, si es candidata a manejo médico, el uso de una dosis única. Y en general no hay diferencia en las tasas de éxito entre dosis única y multidosis. Obviamente no se tienen que aprender los esquemas. De aquí es importante en el caso de esquema de dosis múltiple, bueno, incluso en el caso de dosis única también, la medición semanal de gonotropina hasta que ya sea una gonotropina indetectable. Nosotros teníamos que esperar que la gonotropina fuera disminuyendo, más o menos en relación opuesta a como normalmente va incrementando. Si sabemos que va incrementando hasta en un 66% cada 48 horas, más o menos es esa misma relación, o un poquito más lento para que disminuya cada 48 horas, cada 48 horas. Entonces, nuestra determinación inicial de gonotropina se podría hacer 48 horas después de la dosis de metotrexate y posteriormente cada semana, y la disminución va siendo de manera progresiva. En relación con el futuro reproductivo ante una mujer que utilizó metotrexate, en realidad no hay estudios concluyentes. En general se recomienda un periodo de 4 a 6 meses. No se ha visto que haya malformaciones o efectos adversos en mujeres que se embarazan antes o después de 6 meses. La recurrencia es hasta el 15% o hasta el 30% con 2 embarazos ectópicos. En caso de que se utilice manejo médico, no hay evidencia de efectos adversos en embarazos futuros. Parece no comprometer la reserva ovárica. Finalmente, el metotrexate es un antimetabolito, entonces no tendría por qué destruir los ovocitos. Y una vez que a esta mujer que se le ofreció manejo médico, se le puede, si ella quiere, puede buscar el embarazo una vez que la gonotropina sea indetectable, para saber que que una nueva elevación no fue por persistencia de la enfermedad, sino más bien porque quiso buscar un nuevo embarazo. El tratamiento quirúrgico puede ser conservador definitivo. Conservador nos referíamos a salpingostomía y definitivo nos referíamos a salpingectomía. Las indicaciones para un manejo quirúrgico son inestabilidad hemodinámica, ruptura inminente o en curso, contraindicaciones para el uso del metotrexate, la coexistencia de un embarazo intrauterino. Esto se llama embarazo heterotópico. Embarazo heterotópico es que tengas un embarazo intrauterino y que tengas otro extrauterino. Esto es raro, ocurre en menos de 1 en 100,000 casos, pero con las técnicas de reproducción asistida puede ocurrir hasta en 1 en 10,000 casos. O sea, incrementa bastante
frecuencia. Sigue siendo raro, pero es algo para considerar. El deseo de la paciente, que la paciente prefiere un manejo definitivo. Deseo de anticoncepción permanente, obviamente si la mujer ya no quiere más embarazos, pues puedes optar por ofrecerle una oclusión tubaria en ese momento, o si la mujer ya tenía oclusión tubaria porque ya no quiere embarazarse y falló el método, también le ofrecerás un manejo quirúrgico para ya nuevamente ofrecer el manejo definitivo. O ante el fracaso del tratamiento médico, es decir, esta mujer se le intentó primero a pesar de esto se observó que continuaba en meseta las cifras de gonadotropina o al contrario, continúa elevando la gonadotropina, entonces tendremos que utilizar manejo quirúrgico. En relación con la cirugía conservadora, se puede intentar la salpingostomía, se puede intentar la resección segmentaria, hay ocasiones incluso que el embarazo ectópico está a nivel de la fimbria y con el solo hecho de exprimir la fimbria se expulsa el embarazo ectópico, es decir, sin necesidad de hacer alguna incisión. La cirugía conservadora en pocas ocasiones es factible, en general porque el mismo embarazo ectópico alcanzó un tamaño bastante grande que destruye totalmente la anatomía de la trompa. Entonces, si se trata de un embarazo ectópico pequeño que no afecta la vascularidad de la trompa, que no tiene isquemia, que no tiene necrosis la trompa, entonces sí se puede salvar esa trompa. Si el embarazo ectópico es bastante grande, está próximo a romperse, hay vascularidad afectada, hay isquemia en la trompa, hay necrosis en la trompa, hay que quitar la trompa. Cirugía radical en caso que se trate de una hemorragia incontrolable, se trata de una lesión extensa de la trompa, o un embarazo ectópico recurrente en la misma trompa, o mujeres con paridad satisfecha. El abordaje en relación con la parotomía o la paroscopía, el abordaje ideal va a ser por vía laparoscópica, principalmente por las ventajas de un abordaje de mínima invasión, menor tiempo de cirugía, menor pérdida sanguínea, menor estancia hospitalaria, menor convalescencia, menor dolor, menor tasa de persistencia del trofoblasto y en general no hay diferencias en las tasas de embarazo posteriores. Pero idealmente, si se puede intentar un abordaje laparoscópico, si la estabilidad hemodinámica de la mujer lo permite, se verá, y si existe el recurso obviamente, se va a optar por un abordaje laparoscópico. Ya lo vimos. Ahora, después del tratamiento quirúrgico, 38-89% lograrán un embarazo intrauterino. Entonces, en realidad, la fertilidad no se ve muy afectada mientras permanezca una trompa sana. O sea, si se quita una sola trompa, sí disminuye la fertilidad a largo plazo, pero no es algo muy marcado, vamos. 38 hasta 89% de las mujeres van a lograr un embarazo intrauterino después de este tratamiento, 15% van a recurrir. 93% de los embarazos posteriores a embarazo ectópico ocurren dentro de los primeros 18 meses. En relación con el manejo médico contra quirúrgico, las tasas de éxito son similares, los efectos adversos y complicaciones son más frecuentes con el método. Obviamente, la concentración de gonadotropina alcanza niveles indetectables más rápidamente con la cirugía laparoscópica, las tasas de embarazo intrauterino posterior son similares y el riesgo de recurrencia de embarazo ectópico no difiere si comparamos las opciones de tratamiento. Entonces, si la mujer es candidata, que ya quedamos, en realidad un 30-35% de las mujeres son candidatas a manejo médico, se podrá optar por manejo médico, si no, tendremos que optar por manejo quirúrgico. El manejo quirúrgico, si se cuenta con el recurso y la paciente es candidata, se puede hacer vía laparoscópica, y el manejo de salpingectomía versus salpingostomía, idealmente se prefiere salpingectomía, independientemente del estado de la otra trompa. ¿Dudas con embarazo ectópico? ¿Seguros? Ajá. Prueba de embarazo. Prueba de embarazo cuantitativa. Acuérdense que la prueba cualitativa nos va a decir únicamente positivo o negativo, y eso no me va a ayudar en la zona discriminatoria para saber si ya puedo ver ya tendría que haber un embarazo o no tendría que haber un embarazo. Entonces, idealmente deberíamos de contar con el recurso de una gonadotropina coriónica cuantitativa. Y si la paciente está estable, vigilar signos vitales y hacer un ultrasonido. En el ultrasonido veremos la presencia del saco gestacional extrauterino, la presencia de alguna masa anexial, la presencia de líquido libre,
y eso combinándolo con la gonotropina nos irá orientando hacia el... Les comentaba, lo difícil es cuando tenemos gonotropinas de 1500 y en el ultrasonido no vemos nada, no podemos concluir ni un embarazo intrauterino normal, ni no podemos concluir que se trata de un embarazo ectópico. Entonces, en estos casos, si la paciente está estable, se puede permitir una nueva determinación en 48 horas. Si la paciente está estable, a lo mejor de manera ambulatoria. Si la paciente requiere dolor o tiene sangrado, aunque no tenga datos se hospitaliza, 48 horas repetimos la fracción de gonotropina o repetimos el ultrasonido, repetimos la gonotropina para ver cómo ocurrió este aumento que nosotros consideraríamos normal o para ver si en el ultrasonido ya alcanzamos al embarazo intrauterino. ¿Otra duda? ¿Sí? El signo de Ehlers-Danlos es patológico, es con la detección de las vellosidades al momento de hacer el estudio patológico de la muestra que se obtiene. O sea, ya es un estudio una vez que ofreciste el tratamiento. Ajá. La aculocentesis, comentaron, sería otra opción para ver si hay sangrado a nivel de cavidad abdominal. O sea, aspirar ese líquido para ver si efectivamente se trata de sangre lo que hay en cavidad abdominal. En general, actualmente optamos por la fracción beta y el ultrasonido. Combinando esas dos herramientas, llegamos a la mayoría de los diagnósticos. ¿Alguna otra duda? ¿Segurísimos? ¿Mola mañana o mola hoy? Vamos bien de tiempo, para que no se estresen. ¿Mola mañana? Entonces mola mañana. Y mañana continuamos con mola, hemorragias de la segunda mitad del embarazo y parto pretérmino.